Bueno, yo creo que podemos ir empezando, y luego ya, bueno, pues que la gente se vaya uniendo poco a poco. Vale, pues nada, bueno, muchas gracias a todos por uniros a esta sesión. Hoy tenemos con nosotros a Mariló, Mariló Vallecillo, que es la responsable del área de prototipado y de Venture Building en Telefónica. Bueno, Mariló es ingeniera de telecomunicación por la Universidad de Sevilla y actualmente lidera, como decía, la unidad global de prototipado y creación de startups de Telefónica, que eso es lo que es Venture Building, aunque luego nos va a hablar Mariló más de ello, ¿no? Durante 20 años ha desempeñado diferentes roles, tanto técnicos como de gestión de productos digitales, en áreas punteras como identidad digital, Internet de las cosas, inteligencia artificial, tanto en España como en el Reino Unido. Así que, bueno, muchas gracias, Mariló, por estar esta tarde con nosotros. Va a ser una sesión en plan casi pregunta-respuesta. Voy a empezar yo para abrir fuego con unas cuantas preguntas, pero luego vamos a dar paso a que el resto de las asistentes también podáis hacer las preguntas que se os ocurran a Mariló. ¿Vale? Entonces, bueno, mi primera pregunta, que yo diría que es un poco la obvia, ¿no? Como he dicho, eres la responsable de prototipado y Wire Builder, ¿no? En Telefónica, pero ¿podrías explicar exactamente qué es lo que hacéis? Sí, bueno, gracias Susana, encantada de estar aquí con vosotras. Como decía Susana, la idea es diálogo, así que seguramente Uy, os haré alguna preguntilla también, si queréis. te perdemos un poco el audio, Mariló. ¿No me oís? Se va, va y viene. Pues no sé muy bien Ahora te qué oímos hacer. bien, pero bueno, ahora te oímos Vale, bien. me acerco más quizá y Sí, bueno, espero que así se... ¿Me oís ahora bien, sí, más o sí, ahora menos? se te oye bien, sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues sí, lidero esa unidad con ese nombre tan largo, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, yo creo que se entiende mejor enmarcándolo dentro de qué hace Telefónica en innovación abierta. Telefónica lleva 10 años invirtiendo en startups y haciendo relaciones, construyendo cosas entre Telefónica y esas startups. En esos 10 años, Telefónica ha cogido mucha experiencia en el mundo del emprendimiento. Y hubo un momento, hace un par de años, que nos planteamos el crear la unidad de prototipado y la unidad de Venture Building. La idea era construir startups desde cero, es decir, no solo invertir en startups que existan, sino crearlas nosotros mismos para invertir en compañía de otros y, bueno, darles apoyo para que puedan crecer. Dentro de ese objetivo, el área de prototipado es un área multidisciplinar que ayuda tanto a llevar digamos, el proyecto de la ideación a la validación de la idea para invertir, como luego a la parte de apoyar a la startup que ya está constituida. Para eso el equipo tiene diferentes perfiles, tenemos personas expertas en áreas de usuario, experiencia de usuario, interfaz de usuario, investigación con usuario, en temas de producto fundamentalmente digital, también en toda la parte técnica, porque bueno, nuestras startups suelen tener una base tecnológica muy fuerte, y luego ya temas más cross, legal, marketing o digital. Así que bueno, la respuesta corta es, montamos compañías y las ayudamos a que se hagan grandes. Eso es un poco lo que hacemos. Me he silenciado yo por si acaso era algún ruido de fondo, lo que estaba haciendo que no se te oyera bien. Vale, pues Vale. y bueno, has comentado, ¿no? Que lo que hacéis básicamente es crear startups y hacerlas crecer, pero ¿qué tipos de ideas o proyectos, ¿no? Son los que buscáis, ¿no? En Wayra Builder. Sí, nosotros nos centramos sobre todo en productos digitales. Ese sería nuestro pilar. Que sean globales, que se puedan globalizar, aunque empiecen localmente, eso no tiene ningún problema, y como cualquier startup que pueda escalar. Sí que es cierto que por nuestros conocimientos, por nuestra experiencia, tendemos mucho a que sean startups con un componente tecnológico muy fuerte, ¿no? Que era lo que os comentaba antes, sobre todo en las áreas donde Telefónica tiene muchísima experiencia y equipos enteros que se dedican a eso, ¿no? Como el tema de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el big data.
ahora estamos muy activos también en todas las tecnologías alrededor del metaverso. Entonces, sí es verdad que tendemos a eso, no es a lo mejor lo único, o no nos cerramos a otras opciones, pero normalmente ese suele ser nuestro campo de juego. Muy bien, y entiendo que pueden ser productos digitales para consumidor final o para empresas, ¿no? O sea, Sí, B2C y en eso B2B. no, de hecho tenemos ejemplos en el portfolio ya de ambas cosas, ¿no? Ujú, B2B para empresas y B2C para consumidor final. Sí, sí, ambas. ujú. Vale. Y ¿cuál crees tú que es el éxito de una startup? ¿O qué crees que es lo clave, ¿no? Para que una startup tenga éxito en base a tu experiencia, ¿no? Y lo que has visto todos estos años. Yo, antes de contestar, me gustaría preguntarle quizás a las personas que están Claro. conectadas, ¿no? Sí, sí, Si, sí. si alguna vez os habéis animado a emprender, oye, si lo habéis pensado y si habéis reflexionado un poco sobre eso, ¿qué pensáis que es lo más difícil de montar una compañía y que tenga éxito, ¿no? Montar una startup desde cero. Si alguien se anima a desmutearse y nos lo cuenta, y si no, en el chat, lo que Yo prefiráis. ¿Qué puedo, pensáis a vosotros que es ver, lo más complicado? si alguien quiere, podéis contestar en el chat o si alguien quiere salir en micrófono directamente, que levante la mano. Tenéis ahí un iconito al lado de vosotros mismos ahí cuando os veis en los participantes, que es para levantar la mano. Entonces, si alguien levanta la mano, yo le doy paso por el micro y si no, en el chat. En el chat parece que ya tenemos una, ¿no? Nos dice Diego, respondiendo a su pregunta, yo diría que lo más complicado es conocer cómo empezar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo más difícil? ¿Habéis querido ser emprendedores, Diego? ¿Tú has querido ser emprendedor? ¿Te lo has planteado? Quizás ya lo eres. Bueno, bueno, yo dice que estás en proceso. Oye, pues muchas felicidades, ¿eh? Que es un camino muy, muy bonito. ¿Alguien más quiere compartir qué pensáis que es más difícil? Nos comenta Silvia que ha levantado la mano. Perdónanos, Silvia, Ah, dinos. sí, perdona, espera, que le doy paso. Es que no es sencillo, ¿eh? Aquí no se ve fácilmente. A ver, Silvia, ¿ya? Hola. Sí, ahora sí. He Hola. tenido problemas para entrar, estoy con el teléfono y veía eso, que no me veíais la mano y no sabía si, si lo había hecho bien. Pues sí, yo estoy en proceso también. Mi proyecto es de base puramente tecnológico Ujú. y la verdad es que creo que lo más difícil, no sé cuando no se trata de una startup, pero en el caso de la startup es un poco el momento en el que me encuentro yo ahora, que es cuando ya tienes el proyecto, la idea ya madurada, pero tienes que constituirte como startup o como razón Ujú, social o darte de alta como autónomo y no estás facturando absolutamente nada. Creo que hay ujú. bastante vacío. Sí que es verdad que investigando te das cuenta de que hay pues algunas entidades que ayudan, pero creo que faltan ayudas en ese momento en el que aún no facturas y para recibir o optar a programas como por ejemplo el Neotec, pues tienes que estar constituido. Y creo que es un importante vacío, no sé si legal, pero en el que te encuentras que, bueno, dices, yo tiraría para adelante, pero si nadie me aconseja, si nadie me ayuda en este momento, pues no puedo. O sea, es como lanzarse a una piscina sin agua, porque no tienes un respaldo, ¿no? No estás generando ningún valor y aunque luego pues estés, digamos, cuando empiezas a comercializar, por decirlo de alguna manera, tienes ingresos, está claro que, bueno, todo el mundo te dice que al principio no vas a tener beneficios, que los 3 primeros años son muy duros, pues ahí también lo encuentro, pero bueno, ya tienes algo en el mercado, ¿no? Pero justo el antes, yo creo que ahí cuando estás cerca de un mínimo producto viable o no lo tienes aún, o lo tienes pero no lo puedes comercializar por lo que sea, Ujú, creo que ahí es un momento bastante crítico. ujú. Ujú. Vale, genial. Oye, muchas gracias y muchas felicidades, mucho ánimo con ese proyecto. Gracias. Eh, Tenemos a Beltrán nosotros. también, que tiene la mano levantada. Perfecto, sí, sí, sí. Sí, Vale. Beltrán. Sí, Hola, sí, ¿se sí, me Hola, sí, oye? te Beltrán. oímos. Sí, a ver, yo todavía no he emprendido nada y tal, pero
yo así pensando y tal, lo que veo más difícil realmente es tener una idea que aporte valor, ¿no? Porque ya teniendo una idea que aporte valor de verdad y que sea de algún modo distinta, todo lo demás veo que son ganas y esfuerzo, que al final eso, si eres una persona trabajadora y tal, se puede conseguir más tarde o más temprano. Y bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Carlos, también estoy metido. Es que estamos aquí los dos viéndolo. Y nada, estamos Muy aquí los bien, dos hablando. hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Y nada, yo justamente tenía todo lo contrario a eso, sino que yo lo que pienso es que las ideas realmente no valen mucho, porque si tú puedes tener muchas ideas, pero que lo difícil es llevarlo a cabo. Que cuántas ideas han quedado frustradas y cuántas personas al final han conseguido llevarlo a cabo, pero al final mi idea es esa, que la idea realmente no vale mucho. El esfuerzo y el equipo yo pienso que es todo. Vale, muchas gracias. Bueno. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Yo creo que como con la mano levantada no, pero en el chat sí que hay sí que hay un par de comentarios que estoy viendo de Pablo Valdera que dice, puede ser darse a conocer, con interrogación, ¿no? Y por otro lado está también Renan Escalante, que comenta compartir una idea innovadora por el temor de que al escucharla alguien pueda ganar en sacar el producto, ¿no? Digamos desconfianza, ¿no? Que puede ser otra. ¿Puedo aportar algo? Soy Silvia. Claro, sí, sí. Sí. No, conforme a lo que decían mis compañeros, bueno, yo creo que todo es importante y que hay veces que hay más ganas que ideas y a veces más ideas que ganas, no lo sé, dependerá de la persona. El que es emprendedor lo es por naturaleza, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, me tuve que ir a una pasantía a Bélgica para tener tiempo para pensar y de ahí salió la innovación y me di cuenta que me encantaba la innovación, pero estudiamos, nos formamos, podemos llegar a tener ideas, pero esas ideas si no le dedicas tiempo, o sea, un espacio como para madurarlas, como para engendrarlas, no sé, no creo que se le dedique, o sea, no hay una formación en innovación, ¿no? Como tal, no existe una carrera así, no hay tampoco se le da, ahora empieza a dársele bastante valor al emprendimiento en las universidades, pero no hay, pues eso, si tú quieres ser investigador tienes que hacer un doctorado, pero no hay un sitio donde digas, oye, yo quiero trabajar en innovación. Por suerte, debido a la tecnología y a lo que ha avanzado, pues se está viendo que es muy necesaria la innovación, pero ya no solo en el ámbito tecnológico. Pero yo creo que se le debería dar mucho más valor y también conocimiento, o sea, se le debería de enseñar, ¿no? Como a los niños desde pequeños a pensar por sí mismos y en los institutos y en los colegios como darle un valor añadido a eso. No sé, creo que España tampoco es que invierta excesivamente en innovación o lo que se ha comparado con otros países, pero sí que es cierto que es un valor añadido y no sé, yo creo que desde la cultura de la educación se debería de dar más valor a eso. Y respecto a lo de que decían y tal de tener ganas y tal, yo es que como ya he pasado por eso, me doy cuenta de eso, de que justo el paso de después es que no está todo hecho, que va, queda mucho por hacer y necesitas acompañamiento constante. Muchas gracias Silvia. De nada. Gracias. ¿Nos dejamos alguna persona o algún comentario? No, yo creo que ya creo que he revisado todos los comentarios. A ver, bueno. Diego decía que lo más complicado es conocer cómo empezar. No sé si lo habéis dicho. Sí, lo tengo aquí, sí, conocer cómo empezar. Yo, Bueno. todo lo que habéis dicho es cierto y hay muchas cosas complicadas en emprender, ¿no? Emprender es algo muy, muy bonito, pero se paga un precio, ¿no? Se paga un precio y hay muchos obstáculos que superar. Para mí, cuando montamos startups desde cero, es decir, cuando empiezan, cuando prácticamente es un papel y has validado y tienes un pequeño prototipo, la clave del éxito en ese momento para mí es el equipo, es el talento, las personas que se reúnan. Habéis comentado alguno las ganas, el esfuerzo. Eso es importante, pero solo con ganas y con esfuerzo tampoco ese talento va a conseguir tener éxito. Es importante que la configuración del equipo inicial, que en muchas ocasiones es pequeñito, tenga diversidad suficiente para que puedan llevar a cabo el reto de montar esa compañía, de hacerla crecer y de hacerla pivotar, de hacerla cambiar muchas veces.
final, una startup, por definición, es un negocio que no ha encontrado su modelo de negocio, es decir, que está en permanente búsqueda de encontrar su éxito, de encontrar su camino. Entonces, las personas que se reúnan tienen que tener, digamos, distintos conocimientos, distintas formaciones, distintas experiencias, distintos puntos de vista, para que sea más rica la forma en la que tengan de afrontar los problemas que van a venir con la startup. Y igual que se dice, no inviertas en temas que no conoces o que no comprendes, tampoco es muy aconsejable emprender en temas de los que nadie del equipo tenga cierto conocimiento, ¿no? Temas que sean completamente ajenos. Muchas veces no es necesario que, por ejemplo, si es una startup de temas sanitarios, quizás no es necesario que todo el equipo tenga experiencia sanitaria. No es necesario. Pero sí que tenéis que tener cierto conocimiento de ese mundo, ¿no? O incluso partners, ¿no? dentro de ese mundo. Así que os digo, yo, para mí todo lo demás es completamente cierto, pero en una etapa muy inicial, un buen equipo, muy buen equipo, saca adelante una muy mala idea, porque lo que va a hacer por el camino es ir pivotando y reorientándola y buscando su lugar. Un equipo muy malo, con una idea muy buena, no la ejecuta, que es una de las cosas que decís vosotros, ¿no? La idea en sí, si no se ejecuta, no tiene valor, ¿no? De hecho, la innovación es la ejecución de esas ideas realmente, ¿no? Si no hay una ejecución, no estás innovando, es una charla de café, simplemente, ¿no? Entonces, es para mí el equipo, pero todo lo demás que habéis apuntado es completamente cierto, ¿eh? Yo os digo, en una etapa muy embrionaria, justo al principio, lo más importante es el equipo. Otro punto muy importante que lo habéis comentado, ¿no? Encontrar un problema que merezca la pena. En las estadísticas de por qué fracasan las startups, lo que está más arriba del todo es poner esfuerzo, dinero, tiempo, recursos en un problema que no tiene nadie y que nadie quiere que le resuelva, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es imprescindible, o sea, es muy importante. También lo que comentaba Silvia al respecto del capital. Algunas startups lo que les sucede es que agotan el capital que tienen antes de encontrar su camino. Eso también es cierto, también sucede. Las ganas, el esfuerzo, eso es como viene de serie. Es decir, si no estáis dispuestas a ponerle ganas y esfuerzo, mejor no lo intentéis porque ya os digo, es un camino precioso, pero es un camino donde hay que tener cierta tolerancia a la frustración y ser muy crítico con lo que uno está haciendo, de manera que puedas ir reconociendo que ese no es el camino, que ese no es el hilo que tienes que seguir, identificarlo lo antes posible y reorientar tus esfuerzos hacia otra cosa, porque la startup está en permanente búsqueda, ¿no? Entonces hay que tener ese espíritu crítico de búsqueda para encontrar ese éxito. Y a los que habéis comentado que estáis emprendiendo o que queréis emprender, pues vamos, muchísimas felicidades, de verdad, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? O sea, obviamente hay que sopesar el momento de tu vida y lo que quieras hacer, pero es muy bonito. La verdad es que es algo precioso. Y antes has preguntado, ¿no? Que quién quería emprender y demás, y estábamos hablando de emprendedores, y es verdad que yo creo que también, y cada vez hay más, afortunadamente, ¿no? Más formas o más iniciativas que apoyan, ¿no? a esa labor Sí. emprendedora. Entonces, en el caso particular de Wayra Builder, ¿cómo apoyáis o qué es lo que ofrecéis, ¿no? a los emprendedores que crean startups con vosotros? Nosotros, o sea, como os decía, para nosotros lo más importante es el talento. De hecho, una parte muy importante de la construcción de la startup es identificar el talento correcto para el inicio, ¿no? Digamos, de esa compañía. Luego se van sumando pues, otras personas, pero el grupo original es muy importante. Y para nosotros es muy importante que se sientan acompañados. Cuando tenemos una startup constituida, lo que hacemos es acompañar su día a día con charlas muy frecuentes, que pueden ser desde semanales a cada 2 semanas, y entender con ellos cómo va evolucionando los distintos aspectos de esa compañía. Desde la evolución del producto, qué piensan los usuarios del producto, cualquier tipo de problema de índole financiero, fiscal,
si tienen un problema tecnológico. Y no hablo de un soporte de charla teórica, ¿no? Sino de ir a ayudarles de manera táctica al problema en concreto que tengan, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Ya os decía que nuestro equipo es multidisciplinar. Tenemos un área técnica, un área más de negocio, producto, un área de usuario. Pues una de nuestras startups puso, hará un par de semanas, una nueva versión, que además era importante para ellos porque era para cambiar el modelo de negocio. Y esa versión la pusieron en producción, subieron el software, digamos, a producción y tuvieron un problema. Bueno, un problema grave, esencialmente no podían estar prestando servicio. Y lo que hizo nuestro equipo de ingeniería fue ayudarles a entender dónde estaba el problema para que lo pudieran solucionar. Porque digamos que nosotros, por la experiencia que tiene el equipo, por el tipo de compañía que somos, que estamos habituados a montar productos para millones de personas en todo el mundo, estamos muy acostumbrados a ciertas cosas que muchas veces el equipo de una startup, que suelen ser equipos pequeñitos, que obviamente no pueden saber de todo, pero que también hay gente que quizás no tiene suficiente experiencia en ciertos campos, pues les complementamos muy bien, ¿no? Digamos que es ese equipo más pensado para hacer productos para pues, 50 millones de personas, ¿no? Que sería el caso de Telefónica, puede complementar muy bien a ese equipo más joven que muchas veces no se ha encontrado con alguno de los retos que supone empezar, ¿no? Entonces es apoyo como muy táctico. Eso sería una vez constituida la compañía. Nosotros el talento, dependiendo de la iniciativa, se incorpora antes o justo en el momento de constituir la compañía. Si el talento se incorpora antes, lo que hacemos es incubar esa idea junto con el talento, antes incluso de que la compañía esté constituida. Y en ese camino, pues le ayudamos sobre todo a ir validando lo mínimo necesario para saber si realmente esa idea merece una inversión. Uno de los errores más grandes también que se puede cometer es poner esfuerzos, dinero y recursos en una idea que no te has molestado ni en validar mínimamente. Dicho lo cual, tú puedes validar, puede tener buena pinta, constituyes la compañía y los ratios de fracaso de las startups son altísimos. Son ratios muy altos porque es alto riesgo. O sea, es algo que no se ha hecho nunca, pues tiene un riesgo muy alto. Pero sí que hay que hacer unas validaciones mínimas antes de constituir. Y en todo ese camino les acompañamos. Les acompañamos en esas disciplinas que os comento, ¿no? Tanto en la parte de negocio, en la parte técnica, en la parte de usuario y en el caso de la constitución, antes de la constitución, también ayudamos a completar el equipo fundador en el caso de que haga falta diversidad, perfiles de otro tipo y todo el tema de la financiación y de la constitución, digamos, de esa sociedad limitada que comentabas antes, Silvia. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cuáles son esas validaciones mínimas que comentabas de Renan? La primera, o sea, una de las cosas que decíais que era muy importante era encontrar un problema relevante, ¿no? Pues eso es lo primero, o sea, tienes que partir de un problema y tienes que validar con los clientes objetivos si realmente eso es un problema de alto impacto que el cliente quiere que le resuelvas, que realmente está dispuesto se suele decir a pagar por ello, ¿no? Ya sabéis que hay muchos modelos que no es necesariamente pagar. Seguramente muchos tenéis Google Maps y no pagáis por ello, ¿no? Hay encontrar un modelo para que sea viable y que sea tecnológicamente factible. Antes hablaban del valor de las ideas, ¿no? A mí bueno, yo vivo en Madrid y odio los atascos, ¿no? Y muchas veces pienso, ojalá pudiera teletransportarme a la oficina. Es una gran idea, ¿no? Pero llevarla a la práctica hoy en día no es factible. Os lo pongo como un ejemplo extremo, ¿no? Hay veces que el estado del arte de la tecnología o los partners que necesitas para llevar a cabo esa idea no están a tu alcance. Entonces, nosotros normalmente hacemos una validación mínima de que hay demanda, es decir, has encontrado un problema que merece la pena ser resuelto, que va a haber viabilidad, que tus costes y tus ingresos pueden, bueno, más o menos cuadrar y que realmente puedes llevarla a cabo. Que puedes llevarla a cabo porque tienes o puedes tener la tecnología, los partners, los elementos que necesitas. Y hay una cuarta cosa que nosotros validamos siempre y que en la pandemia se hizo más importante si cabe, que fue el contexto. Hay veces que una gran idea es una gran idea, pero no es su momento.
y lanzarla en ese momento quizás lo que haga es que el dinero que tengas lo gastes muy rápido porque no es el momento todavía de que suceda. En la pandemia pasó con algunos negocios muy vinculados a cosas que durante la pandemia no podíamos hacer, pero también sucede a veces con temas regulatorios o, por ejemplo, con los coches eléctricos, ¿no? Se lleva hablando de ellos mucho tiempo, ahora se empiezan a masificar, entonces todos los negocios relativos a los coches eléctricos ahora van a empezar a despegar. Si alguien intentó hacer algo relativo a los coches eléctricos, a lo mejor hace 20 años, que conceptualmente podían existir, pero no estaban masificados, pues quizás no habría tenido dinero suficiente para aguantar hasta ahora, que es cuando realmente el negocio podría explotar. Muy bien. Antes también estuvimos comentando, ¿no? Un poco el tipo de ideas, ¿no? de proyectos, ¿no? que buscáis en Wayra Builder. ¿Nos podrías poner algún ejemplo concreto de startups, ¿no? que habéis creado en Wayra Builder? Así nos hacemos una idea mejor. Sí, bueno, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una para consumidor final, que es de gaming. Es una startup que se llama Wiper y es una startup de EduTech, es decir, de aplicar la tecnología a la educación. Lo que ellos quieren es profesionalizar la formación en el mundo de los eSports. No sé si alguno de vosotros es aficionado a League of Legends o algún tipo de juego de este tipo donde hay campeonatos que tienen ahora mismo más espectadores que la final de la Super Bowl en Estados Unidos, ¿no? Que era el evento deportivo masivo, ¿no? por excelencia. Entonces ellos lo que hacen es poner en contacto personas que quieren formarse, ya sea como jugador, ya sea como árbitro en el mundo de los eSports, con formadores que normalmente han sido exjugadores profesionales o ex árbitros profesionales. Y tienen un plan educativo como si te enfrentaras a hacer un grado, ¿no? Un plan educativo para ir ganando, digamos, esas competencias. Pues esa, por ejemplo, es una de las que tenemos. Y por poneros un ejemplo más de servicios para empresas o productos para empresas, tenemos una startup que se llama Dider, que lo que hace es automatizar la relación con el cliente, entre el cliente y la empresa, de manera que se conserve, digamos, la calidad de esa relación, pero que sea más eficiente, incluso llegar, por ejemplo, a firmar contratos a través de WhatsApp. Suelen utilizar canales pues de alto consumo, ¿no? En España, por ejemplo, WhatsApp es uno de los más utilizados. Así que tenemos un poco de todo, tenemos de consumo, tenemos de empresa, pero suelen tener eso, una base tecnológica fuerte y siempre son digitales. Eso sí que es algo que tienen en común, ¿no? Todas ellas. Uh-huh. Y para aquellos emprendedores o potenciales emprendedores o incluso aquellos que se lo están pensando y que quieren saber cómo podrían formar parte, ¿no? de esta, para mí yo creo que es como la familia, ¿no? La familia Wayra Builder. ¿Cómo va a ser la participación que va a tener Wayra Builder en este reto, ¿no? de idea a producto? Bueno, a nosotros nos encanta esto de trabajar con vosotros. Ya tenemos experiencia en estar trabajando también con alguna universidad. Tenemos ahora un track abierto con una universidad israelita. La verdad es que lo que más nos atrae de esto es escuchar vuestras ideas y ver cómo podemos apoyaros. Vais a estar trabajando en esas ideas. Sé que luego habrá un conjunto de equipos que serán seleccionados. Participaremos junto con el resto del jurado también en esa selección. Luego vais a recibir una mentorización y habrá un conjunto de esos proyectos que pasen a esa etapa de mentorización e incubación, que también tendrá, aparte de esa incubación, digamos, del programa, un seguimiento más cercano también por nuestro lado, ¿no? Alguna mentoría especializada para aquellas ideas que encajen con nuestra tesis de inversión, es decir, con el tipo de compañías que montamos. Y bueno, si la idea va evolucionando, si los emprendedores se animan y todo pinta bien, pues incluso llegar a poder invertir, a que tengan ese capital para empezar, a poder completar lo que necesiten y luego ayudarlas a crecer, que eso es muy importante. Nuestra tarea, una vez montada la compañía, esencialmente acaba de empezar, porque el camino es largo y necesitan mucho apoyo y a nosotros nos encanta estar a su lado. Así que ese es un poco nuestro plan, vivir con vosotros esta aventura y
y ojalá de aquí pues salga alguna compañía builder. Perfecto. Y bueno, para acabar mis preguntas, yo podría seguir haciéndote preguntas, yo creo que toda la tarde, ¿no? Pero para acabar mis preguntas, y antes de pasar a las preguntas de los asistentes, ¿qué le dirías a aquellas personas, ¿no? que ya sabemos que además hay unas cuantas, ¿no? Que tienen una idea o proyecto, que quieren participar en este reto de idea producto, que además se han presentado, ¿no? Y que quieren ser emprendedores, que además dicen, sí, yo voy yo voy hasta el final, vamos. ¿Qué les dirías? Bueno, lo que he comentado antes, o sea, lo primero, felicidades. Hace falta mucho esa actitud. No tener resistencia a la frustración nos va a hacer falta. No es, la primera idea no suele ser la que se ejecute, hay que darle muchas vueltas, ser persistentes, pero de verdad que lo que hacéis no es solamente por vosotros. O sea, antes lo comentaba alguien, ¿no? España tradicionalmente quizás no ha sido el país más puntero, ¿no? En inversión en este tipo de compañías, en apoyo a compañías incipientes. Quizás culturalmente tenemos un poco de aversión al riesgo. Y es importante que las nuevas generaciones cambien eso, porque de este tipo de compañías es de las que sale realmente el empuje, ¿no? de un país. Así que no os pongáis límites, que persistáis, que creáis en lo que estáis haciendo, que pidáis ayuda y que tengáis siempre ese espíritu crítico para encontrar el camino, porque no se encuentra a la primera, nadie lo ha encontrado a la primera. Así que tenéis que reconocer bien cuando hay que cambiar y levantad la mano siempre que necesitéis ayuda, porque siempre va a haber gente dispuesta a ayudaros y cada vez más, ¿eh? O sea, tenéis razón en que no ha sido así tradicionalmente, no ha habido mucho tejido emprendedor en España, pero eso está cambiando mucho y aquí estamos para ayudaros. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, ¿no? Todas las preguntas que queráis hacerle a Mariló, podéis, igual que antes, podéis ponerlas en el chat o bien podéis levantar la mano y os damos paso para que las hagáis de viva voz. De hecho, creo que ya tenemos una pregunta. A ver. Aunque me voy aquí al final. Pero sí, tenemos una pregunta de Renan Escalante. Dice, Marilo, ¿una idea de software crees que sea vendible a instituciones de investigación y o educación? ¿O tenemos ya el problema de que no se pagaría? Como extra también que podrían craquear o hackear, bueno, como extra también que podrían además hackear o craquear el programa. La persona que ha hecho la pregunta puede ponerse el micro para que entienda bien. Sí, a ver. Ahí. Sí. Hola. Hola, Sí, mira, Renan, cuéntame. pensando en software y pensando en que las instituciones de investigación o educación tienen siempre el dinero limitado, que por proyectos, que por cosas administrativas, entonces ya empiezo a ver los peros y sin quererme poner muy pesimista, es la idea de que aunque un software sea bueno, una institución podría pagarlo o querría pagarlo. Bueno, eso como todo. La gente paga porque le resuelvan problemas. Paga más porque le resuelvan problemas que porque le den un beneficio, que sería como el segundo motivo por el que alguien paga, ¿no? Ganar algo, ¿no? Pero lo primero es que le resuelvan un problema. Entonces, lo primero, ese software, sea el que fuere, tendría que estar resolviendo un problema que de verdad tenga esa institución. Y luego vendría, que es el punto que levantas tú, ¿no? De estarían dispuestos a pagar, lo que os decía antes, de validar si tus ingresos y tus costes machean, ¿no? Porque os pongo un ejemplo, ¿no? Estuvimos ayudando a una startup de fitness, tenía una plataforma de fitness online y estaba en otro mercado, en Sudamérica. Y para venir aquí a España le ayudamos a hacer un research con público español a ver qué opinaban de este servicio incluyendo el precio, ¿vale? Incluyendo el precio. ¿Qué sucedía en España? Pues que tenemos youtubers como Patri Jordan, que seguramente la conoceréis muchos de vosotros, por lo menos durante la pandemia, pues era muy exitosa, y ofrecen esos servicios gratis. ¿Qué sucede? Que el cliente objetivo tiene a Patri Jordan con un nivel de calidad, de producción de contenidos y cercanía suficiente para estos clientes. Y luego teníamos esta startup, que esta es una startup peruana,
que tenía una serie de clases impartidas por formadores profesionales y demás con una suscripción. El cliente objetivo español, en este caso, no veía el valor diferencial en la propuesta de la startup peruana para pagar. Para pagar, frente a no pagar con Patri Jordan, esta startup tenía que ofrecer más, tenía que ofrecer algo más. Entonces yo te diría que si tienes una idea de software, sea cual sea tu cliente, y ahora comentamos un poco de qué pasa con clientes de administraciones públicas, pero sea cual sea tu cliente, tienes que asegurarte que le estás resolviendo un problema que para él tiene un valor y ese valor va a ser el retorno de tu negocio. Entonces, esa sería como la base, ¿no? La base. Y luego es verdad que instituciones educativas, si en particular estás pensando en administración pública, es un canal de venta que tiene unas características que cualquier startup tiene que tener en cuenta si piensa que ese es su cliente objetivo. Pues son clientes que los servicios los contratan normalmente en licitaciones públicas, donde se presentan varias propuestas. Los ciclos de venta son largos, se tarda a lo mejor un año en que se licite ese pliego. Luego están las condiciones de pago. Hay, digamos, características de ese tipo de cliente, otras muy positivas. Claro, obviamente es un cliente muy grande, ¿no? Si consigues llegar a la administración pública a nivel nacional, eso es genial, ¿no? Si ganas un pliego de ese tipo. Pero luego tiene esas otras características y eso te va a pasar con este tipo de cliente o cualquier otro, ¿no? Si piensas en la empresa de fitness que os decía, pues el público consumidor en España tiene un perfil por el que para pagar por un servicio que puede conseguir gratis le tienes que ofrecer un diferencial muy alto. Pues tu cliente tiene esa característica y si quieres resolver un problema de ese cliente te tienes que adaptar a él. No sé si respondo a tu pregunta o Sí, quieres que... respondes a la pregunta y me gustaría profundizar un poco más si es posible. Dime, sí, cuéntame. Mira, pues yo soy investigador y manejo caracterización de celdas solares y me doy cuenta que tanto yo como muchos de mis compañeros y otros laboratorios invertimos más del 50% del tiempo en estar ordenando datos, haciendo cálculos con esos datos y preparando para graficar y mostrar. Entonces he desarrollado un pequeño software que ahorraría mucho tiempo y cosas que se hacen en 2 semanas o 3 semanas de manejo de software, lo puedo hacer en 10 minutos. Bueno, está genial. Ahora la idea es que, pues platicando con el equipo que tengo, pues nos dimos cuenta que a un usuario final, hablando de celdas solares, le interesa saber cuánta energía tiene, cuánto dinero ahorra. A una empresa que hace la instalación, le interesaría saber cuál es la producción, cuánto le va a cobrar al cliente y todo esto. Y a nosotros como investigación los datos nos hacen falta. La idea ambiciosa es conectar un software que pueda manejar a los 3 campos y esté la información detrás como un valor agregado. Pero la siguiente pregunta es si es válido en este caso como una startup segmentar y empezar solamente con una sección de esto para poder empezar bien. Porque creyendo, si quiero abarcar mucho, pues me imagino que no se va a poder. Claro, no conozco en profundidad vuestro proyecto, pero siempre es una buena práctica el pensar en grande y empezar pequeño. Es decir, ten la visión de a dónde quieres llegar y piensa qué es lo mínimo por lo que tienes que empezar para ir validando que esto tiene sentido. Una de las primeras cosas que tendrías que hacer es plantearle tu idea a quien consideres que puede ser tu primer cliente o tu cliente ideal y escuchar qué tiene que decir sobre esa idea. Esa sería un poco la primera parte. Pero tienes razón en que siempre es mejor empezar pequeñito, empezar por quién es tu cliente ideal e intentar resolver ese problema, ¿no? Y luego crecer. Vale, gracias. Vale. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, yo quería hacer también, Perfecto, si puede Silvia. ser. Sí, Silvia, Vale. Silvia. Marilo, has comentado antes un poco cómo sería bueno, vuestra implicación en este programa y tal. Y quería saber si vosotros como entidad colaboráis o ayudáis de alguna manera a la creación del mínimo producto viable, que es lo que le estabas explicando ahora al compañero, porque yo sí lo tengo segmentado, es escalable, pero claro, estoy centrada en el cliente principal
que evidentemente es el que está dispuesto pues a pagar y por el que empezaría. Entonces, yo necesitaría pues eso, poder tener recursos para desarrollar y testear el mínimo producto viable y quería saber si vosotros desde vuestra entidad lo hacéis, Sí, este eso te acompañamiento. comentaba que el talento, independientemente de este programa en el que os habéis apuntado, el talento en Guaira Builder se puede involucrar en el momento de constitución de la compañía. A veces lo hemos hecho así porque digamos que el principio de la compañía lo gestamos nosotros y luego reclutamos el talento adecuado para esa compañía. Esa es una vía. Y hay otras vías que es que el talento se involucra antes de la constitución de la compañía, que sería el caso que mencionas tú. Entonces, si el talento está involucrado antes, en todo ese proceso de validación previo a la inversión, estaríamos nosotros ayudando a ese equipo emprendedor a llegar a ese punto, ¿no? El punto en el que vemos si tiene sentido o no tiene sentido invertir en esa idea. Y una vez constituido, también le hacemos ese acompañamiento, también le ayudamos a seguir desarrollando, digamos, ese MVP o esa primera versión para empezar a vender, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros, aquellos proyectos, digamos, que encajan dentro de nuestra tesis de inversión y que seleccionamos para validar si se convierten en una compañía y que luego se conviertan en una compañía y se les sigue acompañando. O sea que sí, es algo que hacemos. Sería como es como una colaboración, digamos, ¿no? No es que nosotros lo hagamos, sino que está el talento involucrado y nosotros les. Y en cuanto a la formación del equipo, también has comentado que se aportaba, pues eso, Sí, diferentes perfiles o pues no sé si necesitas a alguien de marketing para que te ayude. Supongo que es todo esto, ¿no? claro, sí, esa parte además es importante. Antes de constituir la empresa, hay que identificar cuáles son los perfiles mínimos necesarios para que tenga éxito y reclutarlos en el caso de que no estén. Luego, una vez constituida, lo habitual es que vayan creciendo a medida que van necesitando, ¿no? Pero el equipo fundador es muy importante y en aquellos casos donde nos llega pues una idea con un equipo fundador donde se identifica que hace falta complementar, también ayudamos a complementar ese talento. Al final, Guaira en 10 años ha invertido en 800 startups, de manera que conocemos a muchísimos CEOs, CMO, CEOs, es decir, conocemos a muchísimos fundadores de startups que les ha ido bien, que son perfiles interesantes y muchas veces de ahí, de esa cantera, digamos, cogemos también para nuestras Tenéis nuevas compañías. como una red, entiendo, ¿no? También. Sí. Y en todo esto, vosotros, por ejemplo, ¿qué obtenéis a nivel de, o sea, acciones de la startup o de... Claro. Sí, una startup, bueno, no sé hasta qué punto estáis familiarizados con la inversión de capital riesgo, pero cuando se constituye una startup, la compañía tiene un capital, tiene unos fundadores y tiene unos socios inversores. Nosotros seríamos socios inversores de esa compañía. ¿Y esta inversión es a fondo perdido? Quiero decir, se hace el acompañamiento, se ayuda, se invierte, pero como bien has dicho, el nivel de fracaso, o sea, tiene un alto riesgo y el nivel de fracaso en las startups es alto. Si no sale para adelante, Hemos perdido todos. vale. No, quería saber, porque a veces te encuentras con esto que, pues, por un lado hay financiación pública, por otro hay privada, no sé, por conocer. No, esto no, o sea, es capital riesgo tiene un porcentaje de fracaso muy alto, pero igualmente cuando hay un éxito tiene un retorno muy alto. Normalmente cuando una inversión es muy arriesgada es porque esperas que en el caso de que tenga éxito el retorno sea muy alto, ¿no? Por eso se busca que las startups sean negocios escalables. Entonces es parte de las reglas del juego. Haces tus apuestas, de antemano no puedes saber quién va a ser el ganador, crees en ese equipo, crees en esa idea, le apoyas y si sale adelante hemos ganado todos y si se pierde, pues como si te compras acciones y entra en bancarrota la compañía, pues lo has perdido. Tenemos en el chat una pregunta y hay una persona con la mano levantada. No sé quién iba antes, pero bueno, voy con el chat por ir cambiando, ¿no? Diego pregunta en cuanto a esa idea de pivotar y reorientar la startup,
¿merece la pena buscar primero lo que piden los usuarios y hacer funcionar el producto mínimo viable y luego pasar a lo que quieres tú hacer? ¿O lo suyo es buscar hacer funcionar tu idea? Ya, claro, digamos que todo tiene que partir de un problema y el problema lo tienen los usuarios. Ese tiene que ser el origen de cualquier compañía que busque tener viabilidad. Hay algo que sucede mucho y es el motivo por el que la tasa mayor de fracaso de la startup viene porque el problema no estuviera bien identificado, y es que los emprendedores a veces se enamoran de sus ideas. Digamos que piensan en una solución, que piensan que es estupenda y fantástica, y luego no son capaces de encontrar quién tiene el problema al que responde esa solución, ¿no? Entonces, siempre hay que empezar por el problema, y empezar por el problema quiere decir empezar por el cliente, saber qué necesita. El cliente no te va a decir qué tienes que hacer, lo que tienes que hacer es identificar realmente qué dificultad es la que está teniendo, y con esa información darle forma a qué solución le das tú a ese problema. Lo contrario, empezar por una solución sin haber validado el problema, inevitablemente te va a poder llevar a pivotar, porque ya te digo, si tu solución no resuelve el problema de nadie, no va a pasar del papel, no va a ser viable. Solo recordar, antes de pasar a dar paso a Emilio, que está aquí con la mano levantada, y tenemos también a Leticia. Solo recordar que se está grabando la sesión, así que luego aquellos que os tenéis que ir antes o aquellos que habéis entrado más tarde, no os preocupéis porque vais a poder ver la grabación de la sesión. Y ahora pues doy paso a Emilio. Emilio. Vale, buenas tardes. Yo soy Emilio Guillén y me gustaría preguntar sobre, ha estado usted comentando que hay como dos fases, ¿no? Coger a la empresa ya cuando se va a formar la compañía o cuando todavía es un talento. Me gustaría saber si hay límite de tiempo entre que acoge al talento y se convierte en una compañía, o cuál cree usted que sería el tiempo idóneo desde que alguien formula la idea a que pasa a un producto mínimo viable o hasta que se forma la compañía. Muchas gracias. Gracias a ti, es variable. Normalmente deberíamos estar moviéndonos en unos tiempos entre 3 y 6 meses, salvo excepciones. En esos 3-6 meses se debería ser capaz de tener el problema identificado, una solución perfilada y haber podido hacer algunas validaciones que te permita tomar la decisión de invertir, que es cuando se constituye la compañía con solvencia. Estaría un poco en esos, pero bueno, es orientativo. Puede suceder que, por ejemplo, si el emprendedor se involucra antes, puede suceder que venga con el proyecto más avanzado y que, bueno, pues ya falte muy poquito y se tome la decisión de invertir, y digamos que reduzcamos esos tiempos. También nos podemos enfrentar a productos más complejos donde a lo mejor 6 meses se pueda quedar corto. Pero normalmente estaríamos buscando ese rango, ¿no? Entre 3 y 6 meses hasta llegar a la decisión de invertir. Es decir, venga, sí, esto tiene buena pinta, vamos a constituir la compañía. Vale, yo creo que nos queda un tiempo como para un par de preguntillas más. Estoy viendo una que yo creo que es bastante rápida, que está en el chat, que preguntan cuál es la inversión con la que entra Guaira a Ronda y qué porcentaje se reserva. Va a depender un poco del proyecto, de la necesidad de capitalización que requiera el proyecto. Guaira como entidad cubre desde inversiones en startups que tienen capitalización de millones, y nuestras inversiones son de millones, hasta tickets de mucho más pequeños en early stage de 100.000. Es decir, que depende muchísimo de la madurez, y el ratio, el porcentaje depende muchísimo de la valoración de la compañía. Vale, muy bien, pues voy a dar paso a Leticia, que tiene una pregunta. ¿Leticia? Sí, te oímos como muy bajito, pero... Sí. Sí, no, ahora sí que no oímos nada. Te oímos muy bajito, pero bueno, yo creo que, no sé, haz la pregunta, a ver si te conseguimos oírte. Yo es que he entrado más tarde por el problema del enlace. Sí.
tengo preguntas porque no he podido escuchar la intervención. Entonces, no sé qué puedo preguntar si no he podido escuchar la intervención. Ah, vale. De todas formas, lo que comentaba, lo hemos grabado Sí. y vamos a dejar también una dirección de correo en el chat. Y si Sí. tenéis alguna pregunta, pues nos la podéis hacer ahí. Después de la grabación, por ejemplo, si sigues teniendo alguna pregunta, nos la puedes mandar por ahí. Vale, estupendo, pues sí, sería lo más conveniente. Vale, veo que hay en el chat muchas preguntas relacionadas con cuáles son las fases o qué tendríamos que hacer para ir avanzando en el proyecto. Entiendo que estamos hablando del reto de idea producto. Ahí no sé, Alicia, cómo quieres que hagamos, no sé si queréis contar así ya para acabar un poco cuáles son las siguientes fases, porque hay unas cuantas preguntas en esa línea. Alicia. ¿Estás con mute? Si estás hablando, estás con mute. Ahora, ¿no? Ahora ¿Me sí, escucháis? te oímos. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas sí, sí. tardes. Pues sí, a ver, las preguntas estas que hay en el chat en relación con el proyecto en sí, bueno, pues las iremos solventando, las podéis dejar por aquí, que estas las podemos, Susana, se quedan aquí y podemos ir contestando. O podemos, mira, estoy poniendo justo la dirección de correo, ¿no? De Efectivamente. nuestra. Y entonces Ujú. ahí La he cualquier puesto- pregunta que... Sí, La he puesto yo también por si acaso, ¿vale, Susana? vale, Vale. pero bueno, pues nada, la estoy escribiendo yo también, pero si queréis nos podéis escribir aquí a esta dirección de correo y vamos respondiendo las preguntas un poco que nos vayan llegando entre todos, ¿vale? Incluso después, si esto no es una blaza ahora que ya es para siempre, si luego después los que incluso habéis estado asistiendo a la sesión al completo tenéis alguna duda y demás, cualquier cosa nos podéis ir escribiendo por aquí. Vale, a ver, Sí, mejor lo hacemos así, ¿no? enviar. Porque si no nos va a dar Sí, sí, sí. mucho Sí, tiempo no, a... porque ya básicamente sí que me gustaría un poco, pues eso, despedir, sobre todo darle las gracias a Mariló por su tiempo, por además haber estado súper abierta, ha contado lo bueno, lo malo, lo bonito y lo difícil que es todo esto. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Perdón por los problemas técnicos que sé que habéis tenido algunos con los enlaces para acceder. Y sobre todo, pues eso, muchas gracias Mariló, muchas gracias a todos los que habéis asistido, los que estáis además involucrados en el proyecto de idea producto, pues muchísimo ánimo. Yo creo que es una aventura preciosa, que vais a aprender un montón y de verdad que lo vais a pasar fenomenal, pero sobre todo yo creo que va a permitiros desarrollaros un montón como personas y como futuros profesionales, ¿no? O profesionales en algunos casos, ¿no? Que puede haber de todo, ¿no? Así que mucho ánimo. Y lo dicho, Mariló, pues muchas gracias. No sé si quieres A decir algo vosotros. antes de cerrar o unas Nada, últimas que mucho palabras. ánimo, que seguro que son ideas estupendas, las cultivéis. Uy, Bueno, vamos viendo. muy bien. Pues nada, lo que dice Mariló, además Mariló, el equipo de Guaira Builder va a estar involucrado, así que nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos y nada, vamos a ser puntuales y todo. Voy a dejar de grabar ya. Y muchas gracias a todos. Gracias a Nos vemos en la todos. siguiente Gracias. sesión. Hasta Un luego. abrazo. Chao, Chao. adiós.